Muy buenos días. Les habla el profesor Fernando Morales, tutor presencial del Centro de Enlace Torre Insurgentes de la Universidad Virtual CNCI. Muy bien, en este momento vamos a dar inicio a esta sesión referente a el tema de estados contables de la asignatura Introducción a la Contabilidad. Muy bien, para ello vamos a basarnos primero que nada en el contenido teórico que nos presenta nuestra materia. Concretamente vamos a ubicarnos en el tema número 16. Ajá, entonces, bueno, em, ahí tenemos nuestro contenido teórico de contabilidad 1 o introducción a la contabilidad. Y bueno, prácticamente en el último módulo vamos a encontrar aquí en el último tema justamente estados contables. Bien, entonces aquí lo tenemos ya abierto y bueno, vamos a empezar a revisarlo, también apoyándonos de pues un pequeño mapa para poder ubicar, identificar mejor la organización de este tema. Muy bien, primero que nada, lo que vamos a buscar aprender en este tema es identificar herramientas para el análisis de la situación financiera, para describir el proceso de avance que se muestra en los estados financieros. Eh, Recordemos que después también de todo lo visto en los temas previos de esta materia de contabilidad 1 o introducción a la contabilidad, una de las principales razones o de los principales objetivos por los cuales nosotros realizamos este tipo de procedimientos, este tipo también bueno, la aplicación de este tipo de herramientas, ¿no? O detectar, en este caso, los estados contables o desarrollarlos, es para que nosotros podamos tomar decisiones o en todo caso para que las compañías, las empresas tengan material suficiente, conocimiento suficiente y datos para poder tomar determinada decisión. Posiblemente, pues bueno, obviamente el estado de la empresa, si es un buen momento para invertir o tal vez para exportar, si se tiene que hacer algún tipo de ajuste, en fin, este tipo de procedimientos es lo que nos va a permitir llegar a ello y bueno, lo podemos considerar como un objetivo. Muy bien, aquí nosotros vamos a enfocarnos en dos subtemas. Primero que nada, el estado de flujos de efectivo. Vamos a empezar por ver bueno, qué es y cómo se realiza. Y posteriormente, el estado de cambios en el capital contable. Perfecto, entonces vamos a empezar primero que nada con el estado de flujos de efectivo. Nos dice aquí, cuando la información financiera muestra la realidad eh, a que se enfrenta la entidad económica es de gran utilidad a los usuarios finales para que puedan basar sus decisiones en un sustento real, confiable y oportuno a fin de minimizar el riesgo de equivocarse. Ya lo mencionábamos, es quizá el principal objetivo, el que nosotros tengamos material suficiente, conocimiento suficiente del estado financiero de la compañía para que entonces podamos tomar una decisión. Obviamente, pues no se pueden tomar decisiones a la ligera. Tenemos o requerimos de contar con datos, con números que respalden esas decisiones. Y más, pues si estamos hablando de miles de millones de pesos o incluso de dólares, ¿verdad? Que pueden estar en juego en base a la toma de una sola decisión. Entonces, por eso es que todo este tipo de números, de este tipo de resultados nos van a, pues, dar como resultado el poder apoyarnos y tomar una buena decisión. Asimismo, la organización debe ser capaz de revisar tanto su flujo de efectivo. ¿Qué quiere decir el flujo de efectivo? Bueno, la cantidad de efectivo que ingresa, restándole la que se destina a la operación diaria de la compañía, así como el patrimonio que ésta posee y que le agrega valor. Entonces, en efecto, recordemos que siempre va a haber una gran cantidad de efectivo que va a ingresar a nuestra compañía. Sin embargo, pues ese efectivo no es completamente una ganancia, ¿verdad? No va a ser una ganancia completa, sino que tenemos que considerar en efecto lo que vamos a destinarle a la operación diaria. ¿Qué le podemos destinar? Bueno, pues podemos destinar todo lo que son mantenimiento, energía eléctrica, servicios, obviamente salarios, ¿verdad? Salarios del personal por operación, en fin, y obviamente también, bueno, lo que va sumando
al valor, ¿no? Que le agrega valor al mismo patrimonio que posee la compañía. Esto, por poner un ejemplo, pudiera traducirse, con la inversión quizá en algo que va a formar parte precisamente del patrimonio de la compañía, como pueden ser tal vez activos o también algún, pues, algún tipo de activo ya fijo, ¿no? No sé, tal vez alguna ampliación o algún modernización tal vez, ¿no? Del establecimiento o la adquisición de algún tipo de vehículos o equipo, en fin. Ahora sí que todo esto lo tenemos que considerar dentro de ese efectivo que está ingresando. La mayoría de las ocasiones se piensa que los estados financieros básicos, como el balance general o estado de situación financiera, que son temas vistos ya previamente en este curso, y además el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, son completamente suficientes para la toma de decisiones de los usuarios de la información. Insisto en lo mismo, esto nos sirve o los usuarios les sirve para poder tomar decisiones. Pero, sin embargo, si se desea realizar una visualización de los recursos que ingresan y los que se reparten en la cooperación, sería muy útil revisar el estado de flujo de efectivo. Aquí, por ejemplo, se menciona algo muy interesante, dice lo que se reparten en la corporación. Recordemos que también en la mayoría de las compañías, pues bueno, no existe un solo dueño o un solo accionista, sino que pueden ser varios dueños o varios accionistas que, pues bueno, también esperan, ¿verdad? Esperan precisamente esta parte es esa parte que se va justamente a repartir para ellos de acuerdo a la inversión que han hecho. Entonces, todo eso nosotros también tenemos que considerarlo y eso lo podemos nosotros delimitar o lo podemos encontrar en el estado de flujo de efectivo. Como lo dice la misma palabra, ¿verdad? O sea, estado de flujo, o sea, se refiere al flujo, al movimiento, al ida y vuelta del dinero, del efectivo que se encuentra en la empresa. Dice aquí como definición que el flujo de efectivo es un reporte financiero que ayuda a los usuarios finales a llevar a cabo una toma de decisiones con certeza y seguridad. Ya lo mencionamos, no se puede tomar una decisión a la ligera y mucho menos cuando hay una gran cantidad de dinero en juego o incluso hasta pues la misma estabilidad de la empresa. Entonces, nos tiene que darse esa certeza y esa seguridad pues permite visualizar los movimientos que tienen lugar en el dinero que la entidad financiera tiene disponible para aplicar. O sea, se refiere a que ese dinero que nosotros tenemos disponible, pues, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Ya comentaba yo, todo ese dinero que llega, pues, no es dinero que podamos llevar de inmediato a la bolsa y poder gastarlo, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo muy, muy básico. Creo que es algo que todos los ciudadanos en la vida diaria lo aplicamos, ¿verdad? Nosotros hacemos una actividad laboral, por ella nos pagan cierta cantidad a cambio de nuestro servicio. No sé, por ejemplo, vamos a pensar en 10,000 pesos. 10,000 pesos mensuales. Entonces, esa cantidad, pues yo no puedo pensar, bueno, como es el fruto de mi trabajo, ahora sí yo me lo voy a gastar como yo quiera, ¿verdad? Y me voy a dar gusto. Pues no, 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 yo lo que primero tengo que considerar, bueno, el mes son 30 días, entonces en esos 30 días tengo que cubrir los gastos, tengo que cubrir alimentos, tengo que cubrir mantenimiento, tengo que cubrir servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es algo parecido, es un poquito algo parecido para que entendamos cómo va a funcionar esta parte, ¿verdad? Y sobre todo que, bueno, aquí también nosotros ya estamos, por ejemplo, omitiendo todo lo que son todo lo que son esos activos, ¿verdad? Y también, pues bueno, vamos a tener ahí la posibilidad de encontrar, ¿no? Encontrar el equilibrio en la salida bueno, en la salida o en el aprovechamiento de estos, ¿no? Así mencionaba, y ya estamos considerando pasivos y activos, ¿no? Previamente, eso en el balance ya se realizó. Entonces, esta cantidad de efectivo, pues bueno, sigue quedándose ahí, pero reitero, pues no simplemente podemos tomarla y hacer uso de ella. Tenemos que manejar de manera correcta ese flujo de efectivo que estamos recibiendo. Dice aquí, es decir, presenta información sobre el flujo de efectivo de la organización en un periodo determinado. Bueno, esto también es importante, ¿verdad? Tiene que ser en un periodo determinado, tal vez puede ser, no sé, cada tetramestre o cada semestre o al año, en fin, ya dependerá de la organización y del tiempo que se requiera.
Dice aquí que por lo tanto se habla de detallar tanto el origen del efectivo con el que cuenta la compañía como las distintas aplicaciones a las que se destina el dinero de la corporación. Ahí está, ¿no? Lo mencionábamos. ¿De dónde viene ese efectivo? Siempre es muy importante saber de dónde está llegando, de dónde lo estamos obteniendo. Y bueno, también de la misma manera muy importante, cómo lo vamos a aplicar, ¿no? ¿A qué se va a destinar? Vuelvo a reiterar, a lo mejor en efecto todo puede ser, o una cierta cantidad puede ser una ganancia, pero no por ello no le debo dar la importancia que corresponde. Debo de tener bien claro para qué se está destinando, en qué se va a ocupar, en dónde va a terminar. Bueno, como algunos antecedentes, nos dice que aproximadamente desde la década de los 50 se utilizaba en un porcentaje muy bajo este tipo de ajuste en las empresas, sobre todo las que cotizaban en la bolsa de valores. Para el 71, lo que hoy se denomina estado de flujos de efectivo, se comienza a considerar dentro de los llamados estados financieros básicos. Entonces, bueno, ahí están, ¿no? Esos estados, el balance general, estado de resultados y el estado de cambios en el capital contable, que son otro tipo de procedimientos que también nos dan esos mismos resultados. Ya el balance general, pues previamente ya se revisó en este curso. Hoy en día, el estado de flujos de efectivo es un tipo de información que, atendiendo a su importancia, debería proporcionarse por parte de todas las compañías que se encuentran cotizando en la bolsa de valores para ser consultado por los usuarios. Bueno, muy bien. Entonces, este estado tiene una forma de elaboración. Tiene una forma de elaboración, es un procedimiento. Entonces, aquí lo tenemos. Dice que de acuerdo con Calleja, en su publicación de 2015, existe una serie de pasos cuya aplicación es indispensable para reconocer la información que contendrá el estado de flujo de efectivo. Y bueno, aquí lo tenemos pues siguiendo una serie de pasos. Dice aquí, como paso primero, se deben de tomar dos balances preparados al final de periodos iguales. Por ejemplo, pudiera ser tal vez el balance que se tuvo de 2015 en cierto periodo o incluso de manera anual, y luego posteriormente el siguiente balance que sería el de 2016. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos de inicio, de entrada, necesitamos una comparación entre ambos, ¿no? Para ver cuáles son las diferencias que se obtuvieron de uno a otro. Y bueno, en esta tablita lo podemos identificar. Tendríamos, por ejemplo, aquí en la primera columna el balance general. Tenemos el activo, que sabemos que contamos con el activo circulante y también con el no circulante. Entonces, bueno, ahí están en las columnas los 2 años, 2015 y 2016. Por ejemplo, el activo circulante total en el 2015 fue de 30. Vamos a manejar estos números así enteros, de 30, y en el 16 de 45. Ahí vemos claramente 15, 15 puntos que aumentó este activo. Y luego también tenemos el total activo no circulante, el cual se mantuvo, se quedó de 20, se mantuvo en 20, entonces se queda en cero. Entonces, el total de activo, pues sería de 15, ¿no? Al final de cuentas, es la diferencia, ¿verdad? O en este caso, la ganancia que se está registrando de un año al otro. Bien, como siguiente paso nos dice aquí que hay que obtener las diferencias entre sus saldos. Desde la caja hasta capital, esto sería identificado el total de activos y pasivos con los que se cuenta. Bueno, esto va a ayudar mucho ya el balance general también que se hizo previamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está justamente, ¿no? Nada más no lo presentan en imagen, pero previamente yo debo de contar ya con el balance general de el año 2015, por lo menos de ese periodo. Aquí vemos que sería el periodo completo, o sea, es anual, de enero a diciembre, y después también ya tener el balance de enero a diciembre de 2016. Entonces, ahí está, ¿no? Este segundo paso, pues es fundamental contar con ambos balances para poder continuar con el proceso. Y bueno, aquí como lo dice, ¿no? Las diferencias entre sus saldos es muy importante. Bien, como tercer paso, vamos a identificar las diferencias como recursos generados o recursos utilizados. Por ejemplo, del capital contable de 18 pasó a 23, ¿no? De ese capital contable. Entonces, bueno, hay una diferencia de 5, ¿no? Entonces, ahí está lo que decíamos, esos recursos generados o recursos también utilizados. Lo comentaba hace unos minutos, es importante también hacernos esa pregunta. En cualquier empresa no es normal o no es común, ¿verdad? Que de repente de la nada nos encontremos dinero de sobra. De hecho, hay que tener cuidado con eso. Y esto es importante a cualquier nivel. O sea, estamos hablando de una compañía
de nivel nacional, internacional, hasta una compañía, pues no sé, una microempresa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en nuestro pequeño negocio, ¿verdad? De emprendedores, estamos sacando cuentas y de repente, no sé, nos encontramos 1,000 pesos y por más que sacamos cuentas, no detectamos, no encontramos de dónde vienen, hay que tener cuidado, ¿verdad? También eso puede traernos consecuencias a futuro. Entonces, por eso es muy importante aplicar este tipo de procedimientos para detectar precisamente de dónde vienen esos recursos generados, ¿verdad? Y bueno, también en su momento cómo los hemos utilizado o cómo se van a utilizar. Muy bien, el paso número 4 dice que la utilidad del segundo año debe considerarse como recurso generado. Vamos a ver, dice aquí, el capital contable, por ejemplo, hablando del capital social, en su total, nos habla que de 3 quedó en 3 para el siguiente año. Seguimos en la misma tabla, ¿no? Este es 2015, 2016. De 3 se quedó en 3, no hubo ningún tipo de movimiento, ¿no? Pero en el capital ganado, ahí sí, en el total nos habla de que hubo un aumento, ¿verdad? Contábamos con 15 y aumentó a 20. Entonces, ahí tenemos un número 5, ¿verdad? Que es una cantidad que se considera como un, pues bueno, un recurso generado, ¿sale? Es un recurso que se generó pues a lo largo de un año. ¿Qué recurso? Bueno, en base a lo que ustedes quieran, a producción, mejoras, inversiones, no sé, pero al final de cuentas es un recurso que se ha generado, que se ha logrado y por eso hay un incremento o un aumento. En el paso número 5 nos dice que debemos averiguar qué sucedió con la utilidad del año anterior y si se destinó, perdón, a dividendo en efectivo. En efecto, bueno, obviamente la intención, ¿verdad? De cualquier compañía, de cualquier empresa, pues es ganar dinero, ganar, ganar. Entonces, bueno, pensemos que cualquier empresa lo que busca es que cada año tenga, pues, como lo dice aquí, una utilidad mayor, ¿verdad? Entonces, si el año pasado gané 3, bueno, ahora quiero ganar 4 o 5, ¿verdad? Pero aún así, yo debo de estar consciente, debo de tener registro de qué hice con esa utilidad. Esa cantidad de dinero que fue mi utilidad, que yo tuve ya como una ganancia el año pasado, ¿qué hice con ese dinero? ¿Cómo lo apliqué? Tal vez lo reinvertimos, tal vez lo destinamos a dividendos, ¿no? En efectivo, que de hecho aquí nos dice es beneficio de los accionistas que se recibe como renta. En efecto, los dividendos o el dividendo, recordemos que es precisamente ese capital que le vamos a devolver a los inversionistas, ¿verdad? Como renta o pues como parte, ¿no? Ellos al invertir en la empresa pues tienen que estar recibiendo sus dividendos, que es esa parte de la utilidad que les corresponde. Pero en fin, reitero, es importante que yo tenga claro qué sucedió con esa utilidad. No debería de tener ningún problema si yo pues traigo una administración, ¿verdad? Una administración, una contabilidad en orden, organizada desde el año pasado, pues fácilmente puedo revisar los libros y encontrar precisamente pues cómo es que se aplicó o cómo es que se utilizaron esas utilidades. En ese caso, pues este dividendo es un recurso utilizado, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo tendría que considerar precisamente el dividendo pues bueno, que se utilizó, ¿no? O sea, es un recurso que se está usando, hay que considerarlo también. Sobre todo considerarlo y, o sea, no debe de perderse de vista, con todo y que sea para los inversionistas, o tal vez en una empresa de menor tamaño, con todo y que sea la utilidad del dueño, ¿no? Del empresario, también debe de tomarse en cuenta, ¿no? O sea, debe de ponerse en la nota, ¿verdad? Porque debe de estarse, muy, muy, muy claro en esa parte. Muy bien, dice, asimismo, al tratar de identificar las posibles diferencias, se encuentra que pueden ser ocasionadas por las siguientes razones. En efecto, vamos a encontrar diferencias, ¿no? Generalmente de un año a otro. Entonces, ¿cuáles pueden ser esas razones? Vamos a ver cuáles pueden ser. Una de ellas es que el capital contable o patrimonio con el que cuenta la empresa aumentó. En efecto, ya lo mencionábamos, tal vez invertimos en instalaciones, en equipo, no sé, ¿vale? Bueno, puede ser también a lo mejor que adquirir, ¿no? Un nuevo establecimiento o tener una nueva franquicia, en fin, no sé, una nueva franquicia, perdón, una nueva planta, ¿no? En fin, o sea, al final de cuentas se trata de aumentar el patrimonio de la compañía. Entonces, esa pudiera ser una razón. Otro motivo, otra razón podría ser que los pasivos o obligaciones que la empresa tiene pendientes de liquidar aumentaron.
Bueno, eso también es otro motivo, ¿verdad? Recordemos que, pues bueno, la economía, ¿verdad? Todos los días está en una línea muy, muy delgada, entonces está en la cuerda floja y sube y baja y aumenta y disminuye y bueno, lo vemos todos los días, ¿verdad? Simplemente con ver el estado del dólar, el dólar aumenta y disminuye todos los días. Entonces, pues aquí aplica igual, ¿no? O sea, el estado de la situación financiera, los bancos pues nos pueden estar manejando diferentes tasas, pueden cambiar los porcentajes y eso también puede repercutir, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos, ¿no? Recordemos que los pasivos, pues son esas obligaciones que tenemos con con esos, por ejemplo, con los préstamos, con los créditos. Entonces, ahí puede haber también otro motivo por el cual está pasando esto. Bien, otro motivo es el activo o el recurso que la compañía tiene para hacerle frente a las obligaciones pendientes presenta un incremento. En efecto, también, insisto, tiene que ver con el punto anterior, o sea, todo se está moviendo, entonces pueden moverse también este tipo de obligaciones, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, hay que tomar en cuenta esa parte. También pudiera ser que existe utilidad en el ejercicio que modifica el balance general o estado de situación financiera, ¿vale? Entonces también pudiera ser, ahí estamos hablando ya de una utilidad diferente, ¿no? Entonces también puede ser. Y finalmente, bueno, las depreciaciones y amortizaciones ocasionan las diferencias obtenidas. Entonces, al final de cuentas, si nos damos cuenta, o sea, estas modificaciones, estos cambios pueden ser por varias razones y, bueno, en algunos momentos pueden ser a favor, ¿no? En otros momentos quizás sean en contra. Quizá nos demos cuenta que la utilidad bajó o disminuyó, ¿verdad? O si bien nos fue, pues puede aumentar. Pero hay que considerar todos esos elementos. Insisto mucho con con el concepto o con bueno, es el concepto con el cual arrancamos esta sesión, que mencionábamos que todo esto nos sirve para tomar decisiones. Entonces, reitero, ¿no? O sea, va a depender mucho de todo esto que estamos viendo ahorita, de todo este procedimiento, pero también va a depender mucho de estos aspectos que están aquí, ¿verdad? Que muchas veces, pues, es lo que viene de fuera, cuestiones que quizá no están en nuestras manos, pero tenemos que tomar en cuenta, porque si no lo hacemos así, pues sí podemos tener alguna toma de decisiones equivocada o también pues tener resultados no deseados. Bueno, finalmente se muestra un ejemplo de comparación de dos estados financieros para identificar el estado de flujo de la compañía. Este es como un resumen de todo lo que acabamos de platicar hace un momento. Si se dieron cuenta, estuvimos viendo esta tablita como en fracciones y aquí la tenemos completa, ¿no? Recordando un poquito, bueno, tenemos el balance general. Insisto, este tema ya se vio previamente en este curso. Tenemos ahí los activos, tenemos los pasivos, el capital contable, que también ya se vieron estos conceptos en semana uno. Y bueno, igual, ¿no? Tenemos todo el balance de 2015 y de 2016, ahorita pues con unos números muy cerrados, y las diferencias, ¿no? Que aquí es donde está la clave, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Entonces aquí lo vemos. En este ejemplo, pues nos dicen que el total activo aumentó, ¿no? De 50 se fue a 65. Ahí lo tenemos, una diferencia de 15. Luego el total pasivo también aumentó de 32 a 42. Ahí lo tenemos en 10. Y finalmente también, pues lo que es el capital contable, también tuvo un aumento de 18 a 23. Dice aquí total pasivo, aquí lo tenemos, más capital contable, claramente vemos que es 15, ¿no? 10 más 5 es igual a 15. Bueno, aquí técnicamente, ¿verdad? De una manera muy, muy clara, pues vemos que se mantiene un balance, ¿no? Se mantiene un equilibrio porque pues arriba tenemos el total activo con 15, entonces prácticamente se mantiene en balance. El aumento de pasivo y utilidad se consideran orígenes de un monto de 10 y 5 respectivamente, ya lo acabamos de ver, lo que da una suma total de 15 o que representa de dónde se generará el flujo de efectivo de la compañía mientras que el aumento en el activo representa una aplicación por la misma cantidad, que puede representarse en que los recursos de la compañía se aplicaron, invirtieron o depositaron en esas cuentas, como se muestra a continuación. Era lo que comentaba. Suena un poquito obvio, pero podremos describirlo de esta manera. Yo gané 15, pero después esos 15 los utilicé para otro tipo de cuestiones. Ya lo decíamos aquí, ¿no? Se invirtieron, se depositaron, en fin. Entonces, por eso les decía, prácticamente quedamos en equilibrio.
Aquí lo tenemos en esta tablita, dice estado de flujos de efectivo. Como orígenes hay aumento pasivo de 10, la utilidad es de 5 para un total de 15 en los orígenes. Y en las aplicaciones, bueno, hubo un aumento de activos que equivale a 15. Entonces, pues ahí lo tenemos, ¿no? Reitero, se mantiene en equilibrio, ¿no? Porque así como hubo un aumento pasivo y una utilidad que nos llegó a un 15, pues también el aumento de activos requirió de ese 15. Entonces, se mantiene ahí en equilibrio. Pero bueno, esto nada más es un ejemplo. Podría haber variado, ¿verdad? Podría haber sido quizá más el aumento del activo o también más o menos el pasivo, ¿sale? Entonces hay que poner mucha atención en esas diferencias. Bien, la utilidad del ejercicio y el capital contable. Ya lo mencionábamos un poco cuál es el objetivo de esto. Vamos a ver cuál es la utilidad. Esta se genera a partir del estado de resultados del ejercicio, en el cual hay ingresos mayores a costos y gastos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando tenemos ingresos mayores a los costos y a los gastos, pues todo está excelente, pero cuando no es así, es cuando podemos tener dificultades. Asimismo, puede tener distintos usos entre los cuales se pueden enumerar, perdón, los siguientes. Ya los habíamos mencionado. Por ejemplo, agregar el 5% a la reserva legal, es decir, al ahorro que la entidad debe guardar. Esa entidad nos referimos a la compañía, ¿no? Entonces también puede ser ahí ese porcentaje. Eh, Otra cosa era lo que decíamos de los dividendos, ¿no? Se puede repartir a los accionistas el dividendo al que tienen derecho, ya sea en efectivo o acciones. Entonces, bueno, generalmente esto lo deciden justamente entre los accionistas, ¿sale? O los mayoritarios, pues toman la decisión de qué se va a realizar, los demás, pues tal vez acatan esta situación o se lleva a votación, en fin, ya depende mucho de cada empresa cómo van a manejar precisamente esas utilidades y cómo las van a utilizar, ¿no? Y finalmente, pues bueno, también se puede retener, ¿no? Esa utilidad para futuras necesidades, simplemente pues se lleva esa utilidad al cochinito, ¿verdad? Al cochinito de la compañía y pues se va a quedar ahí como una reserva para las necesidades que se puedan requerir más adelante, tal vez en algún futuro volverlo a invertir, en fin. Ahora sí que son las opciones que tendría la compañía para poder hacer uso de esos, pues de esas ganancias, de esas utilidades. Lo que se decida hacer con la utilidad de la compañía, sin duda alguna, va a afectar a su capital contable, por lo que aumentará si se decide asignar a reserva legal o retener la utilidad y disminuirá si se opta por el repartirlo a través de dividendo a los accionistas. Bueno, esto me parece que suena bastante lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo aplico esto, agregar el 5% a la reserva legal, bueno, es una reserva, ahí se va a quedar guardado, ¿verdad? Y acá también se va a quedar ahorrado. Sin embargo, si yo hago esto, lo de, bueno, repartir los dividendos a los accionistas, pues ahí definitivamente, pues tengo que tomar en cuenta que pues ya esa cantidad pues se va a ir, ¿no? Se va a salir de la empresa, ya cada accionista decidirá qué hacer con la utilidad que le corresponde. Entonces, bueno, reitero, es bastante obvio, pero pues hay que tomarlo en cuenta. O sea, lo que vamos es a que parte de esta utilidad se puede quedar, ¿no? Se puede quedar todavía en la compañía o si no, puede ahora sí ya salir completamente. Bueno, muy bien. Tenemos también lo que es el concepto del capital de trabajo. Dice aquí que para que una empresa pueda tener equilibrio patrimonial, necesita contar con capital de trabajo. Y bueno, aquí se define en este video, pero bueno, ahorita no lo vamos a revisar. Cuando ustedes estén llevando su sesión, por favor véanlo, está interesante el video, se explica bastante bien para que lo chequen. Una disculpa. Bien, nos dice aquí a continuación, el capital de trabajo puede obtenerse a partir de la diferencia entre el activo circulante, que ya hemos hablado del previamente, representado por los recursos de la compañía, que pueden convertirse a efectivo en un periodo menor a un año. Y el pasivo circulante de la entidad financiera, bueno, aquí está pasivo circulante de la entidad financiera, en donde pueden obtenerse las obligaciones que la corporación tiene pendientes de liquidar en un periodo menor a un año. Si se dan cuenta, en ambos casos, ya sea con el activo circulante como con el pasivo, también circulante, pues estamos hablando de un periodo menor a un año, ¿correcto?
Entonces, bueno, ese es el periodo que tendríamos que considerar, ¿correcto? Para que nosotros podamos, pues bueno, considerar, ¿no? Esta parte del capital de trabajo. Esta diferencia entre el activo circulante y pasivo circulante va a determinar si la compañía cuenta con los recursos a corto plazo necesarios para enfrentar las obligaciones pendientes de liquidar en un periodo menor a un año. Principalmente ese es el motivo por el que aquí nos dice que es menor a un año, porque estamos hablando que esto se calcula para el corto plazo. Y bueno, eso es importante. Parte de todos estos procedimientos que hemos revisado el día de hoy, bueno, que se han visto en este curso, pues tienen que ver con ello, ¿verdad? Que yo pueda visualizar también cuáles son las posibilidades de la compañía a corto, mediano y largo plazo. En este caso estamos hablando de corto plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la situación? Y cómo nos visualizamos. Tenemos la capacidad para cumplir con nuestros compromisos, para cumplir con los acuerdos que hemos hecho también, cubrir pagos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, este es principalmente el objetivo que tiene este proceso. Muy bien, por otra parte, también vamos a revisar lo que es el estado de cambios en el capital contable. Cuando se trata de determinar los cambios que suceden en el capital o patrimonio de la empresa por causa de retiro de acciones o la emisión de nuevos títulos de valor, es provechoso utilizar esta herramienta. Títulos de valor, recordemos, es el nombre que se le asigna a una nueva cuenta con operaciones que demandan dinero. Muy bien, al final de cuentas se está refiriendo a un cambio, ¿verdad? A un cambio, aquí lo dice, los cambios que suceden en el capital o patrimonio de la empresa. Dice aquí, pudiera ser por el retiro de acciones también. Tal vez alguno de los accionistas toma la decisión ya de hacerse a un lado. Obviamente, pues se va a llevar su parte, ¿no? O sus acciones que le corresponden. Y entonces ahí tenemos un cambio, ¿verdad? Entonces, por eso aquí nosotros tenemos que detectar, bueno, cuáles son esos cambios en el capital contable. Perfecto. Dice que el estado de cambios en el capital contable muestra el reporte de variaciones de las empresas con respecto al capital contable de un periodo determinado. Tales puede ser del pasado, ¿no? En todo caso. Podría pensarse que cuando una empresa lleva a cabo el balance general y estado de resultados, está cumpliendo con los estados financieros básicos de cualquier compañía. Sin embargo, pues esto no es así. Existe además el estado de flujos de efectivo, uno de similar importancia denominado estado de cambios en el capital contable. Y en efecto, ¿no? Ya lo mencionamos, puede ocurrir algún tipo de cambio, alguna modificación. Ajá. Entonces, eso también debe de ser considerado y tomado en cuenta. Bueno, dice aquí que a continuación se muestra un ejemplo de cómo se realiza. Bueno, vamos viéndolo con esta tablita que tenemos arriba y vamos platicándolo un poquito con la descripción que tenemos abajo. Perdón. Muy bien, entonces dice aquí como punto número 1 se encuentran los saldos iniciales, los movimientos y los saldos finales de rubro de capital contable. Entonces, bueno, podemos ver aquí en las columnas, tenemos los saldos, luego tenemos un total, el capital social, la utilidad y la reserva legal, que ya también de la reserva y de la utilidad ya habíamos platicado un poquito previamente. Muy bien. Ok, después, segundo punto. Aquí se aprecian los movimientos para el capital social aportado por los accionistas por periodo, ¿no? Entonces, el capital social, pues, es precisamente lo que los inversionistas, pues, están, valga la redundancia, pues, están invirtiendo en la empresa. Entonces, a eso se refiere esa columna. Después, nos dice aquí, se muestra el saldo de utilidad, aquí en la tercera columna, el saldo de utilidad del ejercicio, los movimientos que se han hecho en ella como reserva legal y la repartición de dividendos. Adicionalmente, agregando la utilidad nueva que se generó en el periodo en cuestión, quedando como saldo de las utilidades generadas una cantidad de 3,300, que es esta última que tenemos acá. De cierta manera, pues bueno, vemos que la columna de utilidades es la que se mantiene más activa porque, pues bueno, se van adicionando, ¿no? Dice aquí, se van agregando la utilidad nueva que se generó en el periodo en cuestión. Entonces, por eso vemos aquí pues esta suma de datos, de números. Y bueno, como punto número 4, en la última columna, se presenta el saldo de la reserva legal,
que ya tenía 1,000 pesos y se le adiciona una cantidad igual, ¿no? Ahora son 2,000. Bueno, esto simplemente tiene que ver un poquito lo que ya mencionábamos, vamos visualizando, ¿verdad? ¿Cuál es el estado de cambios o cuáles son, bueno, donde terminan precisamente estas utilidades? Y bueno, cómo esos cambios van afectando cada uno de estos rubros. El análisis de capital contable va a permitir estar al tanto de la siguiente información y ahí vamos a pasar al siguiente punto, que es el último punto de nuestra sesión, que son los objetivos de los estados financieros, ¿no? ¿Qué objetivo tienen estos estados? Deben presentar la información contenida en la contabilidad de la empresa, la cual se deriva de los registros contables de la operación diaria que se lleve a cabo para cada transacción. En efecto, yo necesito, pues bueno, esa información, ¿no? Esa información contenida en la contabilidad para que, pues bueno, yo pueda obtener los datos de esos registros contables, ¿verdad? De la operación diaria que lleva la empresa y bueno, pueda utilizarla posteriormente, ¿no? Recordemos nuevamente todo esto en base a poder tener sustento para toma de decisiones. Una vez generados los estados financieros, deberían ser de utilidad para cumplir con el principal objetivo de la información financiera, la toma de decisiones de la entidad. Bueno, creo que aquí me adelanté un poquito con el concepto, ¿no? Pero justamente ahí está lo que comentaba hace un momentito, ¿no? Ese es el objetivo principal. Para eso es para lo que yo quiero ver la información contenida en la contabilidad, perdón, que se ha llevado en la operación diaria. Obviamente, este tipo de información, pues ya lo decíamos, yo la puedo ir considerando dependiendo del tipo de decisión y dependiendo también de los periodos, ¿no? Tal vez una decisión que yo requiero tomar, pues simplemente necesito saber tal vez la información de la contabilidad, no sé, de los últimos 3 meses, ¿no? Tal vez con eso ahorita bastaría, pero tal vez otro tipo de decisión requeríamos saber qué es lo que ha pasado en los últimos 4 o 5 años. Entonces, por eso es importante que yo, pues bueno, tenga como respaldo toda esta información contenida. Y bueno, por eso es que en cualquier empresa, ¿verdad? Se llevan los libros y se tienen ahí, pues como un compendio, ¿no? Del historial contable que tiene la empresa. Además de que en estos reportes debe mostrarse la información ya ajustada con los errores detectados en la revisión previa, lo cual debe representar la información real de la empresa y la información de la situación actual, que en cuanto a salud financiera presenta la compañía efectivamente. En efecto, aquí un poquito aplica esto que comúnmente se dice, ¿verdad? Que tenemos que aprender de nuestros errores. Entonces también para eso nos va a servir mucho poder ver esa información ya ajustada. Y aquí lo dice, ¿no? Con los errores, para que precisamente yo los detecte y en efecto, cuando yo tome una decisión, pues ya pueda tomar en cuenta esos errores que se cometieron previamente. Entonces también nos ayuda mucho, ¿no? A leer y nos da las herramientas para mejorar a un futuro. Y bueno, tenemos el último puntito, utilidades retenidas. Asimismo, se tomarán decisiones sobre el futuro de la entidad al momento de presentar la información financiera a los socios, quienes van a decidir el rumbo de las ganancias obtenidas durante el periodo. Ya lo comentábamos hace un momento, el tema de las utilidades, ¿verdad? O también de los dividendos, ¿verdad? Que pues bueno, son precisamente pues ahí los inversionistas o los dueños quienes pues van a decidir qué va a pasar con esas utilidades. Las utilidades retenidas son aquellas que los accionistas o socios no se reparten y que pueden aumentar visiblemente el capital contable de la entidad. Entonces, en este caso, estas utilidades son las que los mismos socios o accionistas pues van a decidir que esas se van a quedar ahí justamente retenidas. Es un poquito como lo que veíamos o lo que comentábamos que es como el cochinito, ¿no? De la empresa, o sea, esto se va a quedar ahí, se queda como reserva, está retenido y pues no se va a tocar, ¿no? Muchas de las empresas, desde que inician o conforme van desarrollándose, pues también van estableciendo ciertas reglas en este tipo de situaciones, o por ejemplo, para que uno pueda ser accionista, pues uno tiene que estar consciente y cubrir ciertos lineamientos. Entonces, a veces es eso, ¿no? Que desde que tú vas a invertir, pues desde ahí te dicen, ¿sabes qué? De las utilidades, pues tal porcentaje va a ser una utilidad retenida. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, aunque sí es una ganancia que hemos obtenido como utilidad, pues no se va a tocar, ¿no? Y se va a quedar ahí guardadita.
Estas utilidades retenidas podrían estar siendo usadas en el futuro para operaciones o inversiones de la compañía, pues para cualquier cosa, ¿no? Más adelante, y ahí lo dice bien, una inversión, una operación, alguna situación, ¿no? Que venga a futuro, tal vez una emergencia, ¿por qué no? ¿Verdad? Con una situación de emergencia se pueden utilizar también dichas utilidades. Al final de cuentas, jóvenes, no perdamos de vista una cosa, y esto es volver a regresar todavía atrás al tema del balance, de los activos, de los pasivos, en fin. O sea, recordemos que las utilidades ya es un capital completamente libre, ¿verdad? O sea, ¿a qué me refiero? A que ya no tenemos ningún compromiso, ¿verdad? Dentro de la empresa para que podamos considerar utilidades. ¿A qué me refiero? Bueno, ya cubrimos nuestras responsabilidades, nuestras obligaciones, si teníamos algún compromiso, los pasivos, los créditos, etcétera, etcétera. O sea, ya todo está cubierto, salarios obviamente de nuestro personal, el pago de nuestro establecimiento, servicios, en fin, todo, 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 ¿no? Por eso tenemos utilidades. Entonces, ahora sí es completamente libre, pero a pesar de eso, ya lo vimos, una parte de la utilidad se puede quedar retenida. Y quién sabe, ¿no? Tal vez en algún momento ese grupo de accionistas, no sé, pensemos que quizá no tienen la necesidad en ese momento de recibir sus utilidades, tal vez todos están de acuerdo y dicen, ¿saben qué? Pues que todo se quede retenido, ¿no? A lo mejor en este momento no necesitamos ese capital, pues mejor que se quede retenido y que se quede ahí guardado, ¿no? Tal vez no haya tanto problema. O también lo que hacen otros accionistas, estamos hablando de accionistas muy, 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 muy grandes, pues hacen lo que les manda el espíritu empresarial, ¿no? Que es, pues, volver a invertirlo, ¿no? Bueno, pues tenemos una utilidad muy buena, bueno, pues vamos a invertirla tal vez en otro negocio o en alguna otra empresa en la cual ellos también sean accionistas. Y no sé, tal vez en otra empresa que la acción accionistas, esa empresa sí está necesitando de mayor inversión, ¿no? Entonces tal vez esa utilidad se la llevan para invertirla en otro lado. Pero bueno, eso ya es un punto y aparte. Bueno, perfecto. Dice que una vez que se han adquirido el total de las utilidades, estas deberán repartirse entre los accionistas, si así lo deciden, o bien seguir invirtiéndolas en la entidad para su crecimiento. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Reitero, al final de cuentas ya, pues las utilidades ya son de los dueños, de los accionistas, y pues ellos decidirán qué es lo que quieren hacer con esas ganancias. Obviamente, pues dependerá mucho del nivel de la empresa, ¿verdad? Tal vez estamos hablando de una pequeña o microempresa y pues tal vez las utilidades no son tan extraordinarias. Generalmente ese tipo de empresas lo que van buscando precisamente es reinvertir para hacer que crezca, pero también ya cuando hablamos de empresas ya con un posicionamiento tal vez internacional ya bastante, bastante fuerte, pues ahí sí estamos hablando de utilidades millonarias, ¿no? Pero en fin, eso también ya es otro tema. Muy bien, pues eso sería todo por el día de hoy en cuanto a este tema. Les agradezco mucho su atención, reitero, soy el profesor Fernando Morales del Centro de Enlace Torre Insurgentes de la Universidad Virtual CNCI y pues el día de hoy revisamos el tema de estados contables de la materia Introducción a la Contabilidad. Les agradezco mucho y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.